¿A dónde se fue a parar la plata, señores Vargas Lleras? ¿Por qué la nueva EPS está quebrada definitivamente? ¿Por qué enterraron el Instituto de Seguros Sociales de Colombia de esa manera para hacer negocios particulares? Respuestas que tendrán que darle al pueblo, pero que solo nos demuestran que el incumplimiento a la paz tiene una razón y una lógica. Y es que unas familias de hereditarios del poder quieren mantenerse ordeñando el Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Y es que unas familias de hereditarios del poder quieren mantenerse ordeñando el Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Oigan bien, 11 billones de pesos para atender la salud de los colombianos se extraviaron en manos de particulares durante el 2020 en plena pandemia, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Aseguró el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez que de esos 11 billones, 6 se usaron por parte de algunas EPS para pagar deudas viejas que tenían incluso desde 2003. Otros 5 billones, dijo el Contralor, ni siquiera tienen soportes que demuestren que realmente se gastaron, o si los tienen, se pagaron gastos particulares para lo que no están destinados los recursos de la salud. Publicidad de medios de comunicación, intereses de créditos y algo muy delicado. Se pagaron los salarios de los 5 miembros de la entonces junta directiva que van a ver en pantalla. Quienes ustedes ven en pantalla son las 5 personas que integraban la junta directiva de la nueva EPS en 2020 durante el gobierno de Iván Duque. Ellos no solo recibieron grandes salarios de los millonarios recursos de la salud perdidos, sino que también aprobaron los estados financieros de la nueva EPS ese año, en donde se reflejan los suntuosos gastos y cómo se desvió el dinero. Veamos uno a uno en detalle esos nombres. José Fernando Cardona era el presidente de la nueva EPS, un poderoso médico de la Universidad de Caldas, quien hasta ese gobierno estuvo al frente de la nueva EPS desde su creación en noviembre de 2009. Víctor, el otro es Fernando Jiménez, ex viceministro de Hacienda y muy poderoso funcionario público durante sus 20 años en la dirección del presupuesto nacional, precisamente en ese Ministerio de Hacienda. Hablemos ahora de Mauricio Olivera González, es economista y había sido el presidente de Colpensiones durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Noemí Sanín Posada, ex viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia y ex candidata presidencial por el Partido Conservador, es la otra miembro de esta junta directiva. Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano y profesor de medicina de la Universidad de los Andes. Y finalmente está Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien es un poderoso abogado dentro del sistema de salud de Colombia, opositor acérrimo de la reforma a la salud y actualmente enfrentado en los estrados judiciales con el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta era la junta directiva de la nueva EPS en el año 2020, la empresa prestadora de salud que hoy es acusada por la Contraloría General de la República de gastar más de 2 billones de pesos que no tienen soportes y cuyo dinero no fue destinado a la labor de prestar servicios de salud, pues los colombianos estábamos en plena pandemia, en cuarentena y sin acceder con normalidad al sistema. Estoy hablando de los mayores valores pagados, los cuales suman 5.3 billones de pesos. Resultan de que esos 5.3 billones de pesos, de la diferencia entre lo facturado por servicios versus lo pagado, como es el caso de la nueva EPS, en la que evidenciamos pagos sin soportes por un valor superior a los 2 billones de pesos, y en la EPS Famisanar por 643 mil millones de pesos. Esa misma junta directiva, integrada por 5 miembros, fue la que cobró más de 282 millones de pesos en honorarios y aprobó el pago indebidamente de arriendos, regalos, clases de yoga, vales de gasolina, gastos de camioneta del presidente de la nueva EPS, entre otros que sumaron más de 2 billones de pesos que no cuentan con soportes de pago. Si estamos hablando de más de 2 billones sin soportes de la nueva EPS y estamos hablando de cerca de 650 mil millones, más de medio billón de otro, bueno,
aperturemos entonces la indagación preliminar y que nos haga llegar los soportes, de dónde se realizaron esos pagos, porque la verdad no se evidencia. Esta junta directiva estaba integrada por Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha sido abogado del sector de la salud en las últimas 2 décadas. El acto de hoy es un acto simbólico. De hecho, hizo parte de la junta directiva de la nueva EPS durante 10 años y ha sido igualmente el abogado de las EPS, Famisanar, Café Salud y Salucop, todas en liquidación, algunas por corrupción, otras por déficit financiero. Graves irregularidades en el manejo de dineros públicos en Saludcop. Por eso decidió entregarle sus resultados a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, pero no pasó nada. Igualmente, la junta directiva de la nueva EPS estaba integrada por Noemí Sanín, otrora candidata presidencial por el Partido Conservador. Mi sueño es que este día no tuviera que celebrarse. Fernando Jiménez Rodríguez, el segundo viceministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque y quien no ha sido investigado por la Fiscalía por su papel en la corrupción de las marionetas cuando fue viceministro. Jiménez, durante 25 años, fue el director del Presupuesto Nacional y era llamado entonces el hombre de las galletas en el Congreso de la República. También integraron la junta directiva de la nueva EPS en 2020 Mauricio Olivera González, el director de Colpensiones del primer gobierno de Juan Manuel Santos, Ricardo Rueda Sáenz, médico cirujano y ginecólogo de la Universidad del Rosario, y el médico José Fernando Cardona, quien era el presidente de la nueva EPS. Todos miembros de una entidad prestadora de salud de la que el Estado es dueña del 51% de las acciones. El 28 de mayo pasado, luego de que la reforma a la salud se hundiera en el Congreso, el presidente Gustavo Petro dijo que la familia Vargas Lleras debería responder por esta inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Pues es el que señala. Entonces, ya se hablaba de la pérdida de los 5 billones de pesos de las EPS desviados para pagar deudas viejas. La nueva EPS que fundó la familia Vargas Lleras desde el poder, transformando el Instituto de Seguros Sociales en esa EPS, resulta que había escondido en las gavetas facturas que no ha pagado por 5 billones de pesos, hospitales y clínicas quebradas porque no les pagaron, mientras el Estado giraba la plata uno tras otro peso. La reforma a la salud es absolutamente imprescindible porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar de perder el dinero público. El sistema de salud con intermediación financiera de recursos públicos es insostenible. El Senado rechazó la reforma que podía sostenerlo. Hoy encontramos que ocultaron en la nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023. La familia Vargas Lleras debería responder por esa inmensa pérdida de recursos públicos y de clínicas y hospitales sin pago. Pues no les gustó. Entonces ahora los congresistas de las EPS, porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud, pero esta es la realidad. En la nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia? De darle la más amplia divulgación a la opinión pública. Estos señalamientos los asumió directamente Enrique Vargas Lleras, quien el pasado 29 de julio, 2 meses después, interpuso una acción de tutela contra el presidente Petro porque supuestamente violó su derecho a la honra y al buen nombre. Es porque desataron un mecanismo infernal en donde al endeudarse por el COVID, supuestamente por el COVID. Sin embargo, lo cierto es que Enrique y su hermano Germán Vargas Lleras se han opuesto a la reforma a la salud y han defendido con ahínco el papel de la EPS al punto de asegurar que el presidente Petro está destruyendo el mejor sistema de salud del mundo. Error graso. Pretende el gobierno descentralizando el sistema.
Y por eso tenemos una salud del contributivo que entrega una salud de clase media. Y por eso tenemos unas prepagadas que entrega una salud de ricos.